Salvador. Damos honor a ti.
Gracias, Señor. No hay nadie como tú, mi Dios. No hay nadie como tú, Señor. Te damos gracias. ¿Cuántos dicen amén? Diga algo, diga gloria a Dios. Volvamos al auditorio del aposento alto. Qué bendición tan grande el poder tener momentos de adoración al Señor de esta manera, de verdad. ¿Cuánto nos hace todos los días falta adorar a Dios de esta forma? Yo soy uno de los que trato siempre de buscar un momento en el día, y hay veces que cuando no lo encuentro, pues entonces ¿sabe qué hago? Voy manejando y cierro los vidrios y comienzo a alabar al Señor a grito entero. Así no me escuchan la gente de afuera, entonces no van a, dirán, ese persona que va allá está como loca, pero chévere, voy loco ahí con Dios. Eso es lo que pasa. Mis amados, muchas gracias por estar en Aposento Alto. Qué bendición es poder ver un grupo de personas como ustedes, hermanos en Cristo, y que podamos nosotros tener la bendición hoy de poder contar con todos ustedes aquí en esta tarde. Para mí es un privilegio el poder participar de esta reunión especial. De por sí, qué bonito es que una reunión sea así, de esta manera. A mí me están matando mucho estas reuniones así. Desde que comenzaron a hacer la reunión de mujeres, el desayuno de mujeres, me gustó mucho y yo dije, oiga, esto está como bueno así. Porque de verdad que es romper el tradicionalismo, por decirlo así. Y qué bonito que se haga de esta manera. Y por eso, pues, dentro del grupo de liderazgo creamos la oportunidad de poder hacer lo que hemos denominado unas 11 evangelísticas, y esto veo que ahí tiene su efecto. Bien, quiero solamente decir dos cosas. Vamos a hacer un conversatorio, así es de que usted no se preocupe. Ahora más tarde sube aquí también el pastor Walter, y vamos a estar leyendo la palabra y vamos a estarla comentando. ¿Qué es lo que vamos a comentar? Voy a hacer una pequeña introducción. Lo que pasa es de que lo que usted y yo conocemos por las películas, porque nosotros recordamos más es por las películas que vemos del Señor Jesucristo, y como ahora yo no sabía que habían tantas. Ayer vi por un lado el Hijo de Dios, por otro lado Jesús, por otro lado, wow, eso hay versiones de toda clase y de toda índole, y uno se pone a mirar. Me puse a mirar una que vi que era como de Lucas, porque tiene como la entrada así más o menos parecida, y como de Juan, pero de inmediato llegan a unos puntos en los cuales uno ya como pastor, como predicador, como teólogo, uno dice, lo que están diciendo aquí, esto no sucedió así. Por ejemplo, ayer mostraban a los reyes de Oriente, que llegaron de Oriente, de una vez visitando al niño allá en el pesebre. Resulta que ellos no lo conocieron ahí. Es un dato, y eso es lo que vamos a hacer hoy en esta tarde. Vamos a hacer un conversatorio de lo que fue la última cena, lo que usted y yo conocemos por las películas, que se llamó la última cena, que fue la última reunión que tuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos antes de que Él fuera capturado y comenzara a vivir esos momentos de toda su pasión, que fue bastante triste. Pero eso fue una reunión bastante interesante, duró como unas 5 o 6 horas, y comenzó la reunión más o menos tipo 6 de la tarde, cuando ya había caído la noche. Ahí lo vamos a revisar ahora más tarde. Bien, dentro de lo que estamos en esta reunión, tenemos a una persona que ayer cumplió años, Isabel. Así es de que por favor tenga la bondad y pasa por acá. No crea, nosotros pensamos de que usted ayer no pudo venir, fue por eso, porque estaba en una celebración muy grande, y pues qué bonito es eso, ¿no? Pero venga por acá, nosotros sí se lo vamos a celebrar. ¿Cuántos no? Podemos hacer una oración por ella, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién más cumplió años? Hablando de todo un poco. Lulú, mi Lulú. Es que pensé que Sara iba a salir a decir, ¡mi mamá! Lulú, usted cumplió años, nos invitó al ponqué, nos invitó a una rica y delicioso almuerzo. La mamá, la pastora Amparo, hizo una lengua. Ahí les pasó el dato, el menú.
Ahí están. ¿Alguien más cumplió años? ¿Atrasados? ¿Adelantados? ¿Tampoco? Ok. Matías. ¿Matías? 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 Nos dijeron de que usted había cumplido años, hermano, y usted nada. Venga para acá, hermano. Una oración nunca sobra, y cubre, y hace, y protege, y mejor dicho, ¿qué es lo que no hace? ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Ya con eso estamos listos, hermano. Eso es. ¿También? Ok, qué bendición. ¿35? 33. Bueno, pero para que dé cuenta, yo la quiero motivar. Bien. ¿Nombre? Noemí. Isabel. Matías. No, ya no se me va a olvidar porque usted tiene el mismo nombre del que reemplazó a ese otro muchacho. Y Lulú, mi hija. Entonces, dirijan sus manos hasta acá, si quieren levántense en un momentico y vamos a orar como debe ser, dando una bendición bien grande y poderosa a todos estos muchachotes. Comencemos entonces a orar, Padre. Padre, te damos gracias y te bendecimos tu santo nombre en esta tarde una vez más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, queremos bendecir la vida de Noemí. Padre, gracias por Isabel, gracias por Matías, gracias por Lulú. Ellos, Señor, han sido los cumpleañeros de este tiempo. Padre eterno, y lo más hermoso es que cuando cumplimos años, ahora siendo hijos tuyos, ahora cumplimos años, Señor, en lo que es la promesa y lo que es el propósito de una vida vivida en ti. Y quiero, Señor, bendecir la vida de Noemí. Señor, que tú traigas un nuevo año, Padre, lleno de bendiciones. Que el cielo para Isabel, Señor, se abra y para Noemí se abran, Señor, de tal manera que se cumpla tu palabra cuando dices que tú derramarás bendiciones hasta que sobren y abunden. Padre, y ante todo, permítenos, Señor, cubrir con esta palabra de oración a Matías y a Lulú, Señor. Señor, reprende al devorador por nosotros. A todos los que estamos aquí clamamos, Señor, con este motivo de cumpleaños, que tú reprendas al devorador por nosotros y nos permitas, Señor, ser y volvernos, como tú lo dices en tu palabra, buena tierra, que todos nos puedan mirar, que todos puedan observar, Señor Jesucristo, que nosotros marcamos la diferencia, que realmente nosotros somos personas que te tenemos a ti en nuestro corazón, que la gente pueda observar, Señor, en nosotros algo diferente y que puedan llegar a acercársenos para decir, yo quiero ser como ustedes. Padre, es lo que más deseamos, parecernos a ti. Queremos, Señor, ser un testimonio de vida. Por eso permítenos, Espíritu Santo de Dios, todos los días en nuestro andar diario, Señor, corresponder a esta hermosa designación que tú has colocado para nuestra vida de ser hijos tuyos. Gracias, Padre eterno. Sabiduría, entendimiento, inteligencia. Matías, llénate del Espíritu Santo. Que Dios toque todo tu ser. Que puedas tú experimentar de que marcas la diferencia allí, con tus compañeros, con la gente que está alrededor tuya, con toda la gente que te rodea. Lulú, bendigo, Señora, mi amada hija. Padre, para mí es un privilegio tremendo poder contar con una ayuda tan grande, Señor, como son mis hijos. En especial, Señor, Lulú, quien hace, Señor, de verdad, y ha colocado su vida delante tuyo para desarrollar un ministerio junto con su esposo, Señor, que sé que tú los llevarás, Señor, a una cúspide grande como pastores, como gente, Señor, que tú has escogido para que sean precisamente gente que cause alboroto como el apóstol Pablo, Padre. Bendigo a Noemí, Señor Jesucristo. Gracias por su vida. Permíteles, Padre eterno, ser todavía y hacer todavía más para ti. Bendigo, Señor Jesucristo, a Isabel. Señor, que todos aquellos faltantes que tenga, Señor, seas tú siempre cubriéndolos, porque todos, Padre, necesitamos siempre de ti como Señor y Salvador. Para ti sea la honra, Padre eterno. La bendecimos en este día de cumpleaños y todo el pueblo de Dios dice amén, en Cristo Jesús. Aleluya, felicitaciones. Dios bendiga sus vidas.
Gloria a Dios, qué bendición cuando cumplimos años. Antes decíamos, ay, pero ¿para qué cumplir? Hoy en día, a mí me gusta cumplir años. A mí me gusta. Un día me preguntó alguien, y si le gusta tanto, ¿qué tal que llegue rápido a viejo y se muera? Le dije, pues mejor me voy para el cielo. Ya el problema de uno ya no es morirse, mi hermano, es disfrutar lo que uno tiene de vida. Hay mucha gente, vea, hay textos, así como yo ayer les dije a ustedes, hay textos a los cuales yo le tengo mucho respeto. Un día léanse ustedes lo que dice Eclesiastés 7, versículo 1 y verá. Dice que Dios a las personas, dice, hay un mal debajo del sol que es muy común entre los seres humanos. Dice, el de la persona que Dios le da honra, riquezas y gloria, lo que más quiere la gente, honra, riquezas y gloria. Y dice, y además todo lo que le pide, o sea que él le pedía a Dios, este personaje le pedía a Dios y Dios le daba. Pero, ahí viene el pero, dice, pero Dios no le da la condición de poder disfrutar de lo que él ha tenido o conseguido por medio de Dios. Y yo digo, ¿cuánta gente uno ve así? Eclesiastés 6:1 dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, vea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Así de que mi hermano, si usted, ¿cuántos somos hijos de Dios aquí? ¿Ve? Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, disfrute la vida, pásela bien. No se niegue absolutamente nada si está en sus capacidades dárselo. Pero nosotros anteriormente era, uy, Dios mío, ay, ¿quién trabaja? Y entonces, ¿y qué hago? Y nada. Sereno moreno, calmado, hermano. Bien, así como estamos, todos relajaditos y todos listos, vamos a darle a Dios en este momento lo que hemos traído como diezmos y ofrendas. Es un grato momento de adoración en la cual vamos a darle a Dios lo que usted y yo coloque en su corazón. Dice la Biblia que usted no debe dar otra cosa diferente sino lo que usted coloque en su corazón. Así es de que coja un sobre, mi hermano, llénelo y coloque ahí lo que es la bendición de Dios en esta tarde que usted ha traído para él. Levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor. Recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor. Si usted ya lo tiene, puede ir pasando y depositándolo acá.
Señor, te damos gracias y te bendecimos en esta tarde una vez más, porque nos permites este hermoso privilegio de poder, Señor, de lo que tú nos has bendecido, porque sé que todos estamos siendo bendecidos por ti, Señor. De lo que tú nos has bendecido sacamos, Señor, algo para darte a ti, como diezmo, como ofrenda, o en cualquier designación que queramos dar, Señor, porque esta es tu casa, este es el alfolí, y queremos, Señor, decirte que nuestro corazón se llena de fidelidad para poder hacerlo libre y espontáneamente. Bendice nuestras finanzas, bendice nuestras entradas, bendice todo lo que tú has dado para nuestra vida. Tu palabra dice que los graneros se llenan, que nuestra alacena nunca faltará. Tu palabra dice que tú multiplicas todo lo que nosotros tenemos, que solamente necesitas ver que seamos fieles y que entonces tú nos bendices, porque sencillamente eres nuestro Padre Celestial. Gracias por todo lo que tú nos das, gracias por tu bendición, gracias por la multiplicación, gracias por la prosperidad. A ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice: gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. El pastor Walter se fue para allá. Necesita un micrófono el pastor Walter. Tranquilos, que si ustedes quieren hacer preguntas, con mucho gusto lo pueden hacer. Con mucho gusto. No tengan problema. Eso. Nosotros lo que necesitamos es una Biblia y esta guía. Y ahí lo van a ver. Le voy a preguntar a Oscar aquí con confianza. ¿Nos puedes colocar ahí la Biblia Gateway para hacer el comparativo de 2 Biblias a la vez o no? Tú me dices. Bien. Hice un pequeño introducción. ¿El suyo? Nunca habíamos hecho esto, entonces por favor no. Sí, esperemos que ustedes nos perdonen todos los errores técnicos que tengamos hoy. Pero la idea es comenzar. Y cuando comenzamos, pues entonces sencillamente vamos a darle desarrollo a todo. Los que quieran ocupar estos puestos, los pueden ocupar. No tengan problema. Si quieren ustedes, vean que están ahí. Aquí también hay otro ventilador y aquí también hay otro. Si quiere lo acercamos más para allá. ¿Ok? No, porque es que usted que está allá, Rómulo, usted que está allá, vea también ahí, pase para acá, para el centro, eso. Acompáñelos. Bien, ¿de qué se trata, mis hermanos? Usted y yo hemos visto en las películas que hacen de Hollywood acerca de la vida del Señor Jesucristo, las diferentes películas. Yo soy muy antiguo. Yo me vi las películas del Señor Jesucristo en blanco y negro, para que ustedes sepan. Había unas películas muy buenas, se llamaba una de Enrique Rambal. A mí no me gustaba por lo que era en blanco y negro, pero no me gustaba era porque mostraban a un Jesucristo con una cara que yo decía, Dios mío, eso le provocaba a uno como sacar de una limoneta y como darle, porque eso era muy triste para uno ver a un Jesucristo así de esa manera. Entonces, debido a eso, siempre nos hicimos en nuestra mente como la idea de que nosotros nos imaginamos una cena del Señor en donde Jesucristo está aquí en la mitad, hay una mesa grande y entonces ahí están los 12 discípulos o los 12 apóstoles. Y pues no está mal, esa idea no está mal. Quiero decirles de que no se asusten, ahora van a comenzar a pasar ya las 11, pero espero que no vaya a causar tanto distractivo y que usted pueda escuchar lo que vamos a hablar. Lo que está previsto es de que precisamente se pueda pasar en este momento de una vez también el chocolate, bueno, todo, ¿no? ¿Por partes? Ah, bueno, yo estaba soñando. Ah, bueno, entonces ahora más tardecito, ok. Y la idea entonces es de que podamos ver hoy cómo, mis amados hermanos, cómo les vamos a mostrar algo que es bien interesante. Nosotros cuando leemos la Biblia o cuando vemos una película de esa, nos hicimos la imagen aquí
y ya como que no nos lo borramos y como que nos quedamos ahí y ya decimos fue así y no le damos oportunidad a nuestra propia imaginación de poder ver algo más allá. Y la Biblia, cuando la leemos, sí nos da oportunidad. Entonces, queremos primero, bueno, voy a presentar al Pastor Walter. Salude, Pastor Walter, qué pena con usted. No he presentado a mi compañero de panel. Muy buenas tardes, nos sentimos muy privilegiados, muy contentos de estar esta tarde aquí y haber sido escogidos de parte de Dios para ser los sembradores de palabra esta noche o esta tarde en sus corazones. Así que... ¿Escuchan bien? ¿Sí me ¿Este escuchan? micrófono? ¿Sí? ¿Perfecto? Ok, perfecto. Eso, un aplauso. Gracias. Está bien, gracias. Es que hay una cosa que se realizó, o que el Señor Jesucristo hizo muchas cosas ese día. No crean que les vamos a lavar los pies, tranquilos. Porque una vez me vieron la toalla y algunos no se vayan a imaginar. Claro está que a mí como que me da ganas de decirte que me traigan una charola y le damos los pies a 12, a ver qué pasa. Pero bueno, vea, revisemos bíblicamente que realmente esta charla corresponde a lo que estamos diciendo, porque hay que mostrarlo. Y yo quiero que a la vez que van mostrando el texto, ustedes lo vayan viendo y nosotros poder explicarlo. Y si ustedes tienen alguna pregunta, que la puedan hacer, no tiene problema. Vamos a consultar el primer registro bíblico que nos va a indicar que realmente esa tarde o ese día existió y que ese mismo día el Señor Jesucristo le pidió a 2 de sus discípulos ir y comenzar a organizar todo, porque es que hay veces que nosotros dejamos que Jesucristo como que entonces es el Hijo de Dios y Él hace todas las cosas así. No, Él no era un genio. Él tenía 12 discípulos y pues lógicamente también se apoyaba en ellos. Vamos a ir a Mateo 26, versículo 17 para comenzar a leer, ¿cierto, Pastor Walter? Ok, Mateo capítulo 26, versículo 17. Si quiere, Pastor Walter, si quiere se hace ya por el momento mientras estamos leyendo y usted va leyendo. ¿Cuál versión quiere leer usted? ¿Cuáles versiones vamos a ver, Oscar? Aquí Reina Valera y aquí, no, colóqueme por favor la PDT. Vea qué lindo hoy en día la tecnología, cómo nos permite a nosotros tener estas facilidades de poder hacer comparaciones, estudios, de por sí, tomen atenta nota y nada ahí, para que ustedes lo tengan en su computador, Biblia Getaway. Esa es una Biblia espectacular cuando usted necesite estudiar la Biblia. Ernesto, yo creo que véngase ya para adentro. Venga, que el que llegue, ahí les abrimos. Usted vea lo que dice, lo voy a leer yo de la Reina Valera y usted lee la de acá, ¿ok, Pastor Walter? Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Vean, vinieron quienes, ahí dice claramente, vinieron los discípulos a Jesús. Yo quiero enseñar de todo, de una vez. Los discípulos eran los discípulos, pero son gente que servían a Jesucristo y lo servían con todo. Qué bonito es que podamos vernos a todos como servidores, porque es que hay veces que nosotros como que nos catalogamos, ¿no? Entonces yo sí, aquel no, aquel sí, aquel no. Todos somos. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Amén. Entonces vea, dice que los discípulos, ¿qué hicieron? Vinieron los discípulos a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Podemos explicar qué era la Pascua, pastor? Claro que sí. La Pascua era la celebración judía del día que el Señor los libera de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Y generalmente tenía la tradición de comer panes sin levadura, o sea, porque era una tradición santa, era una tradición en donde no había ninguna contaminación y el pueblo judío al consumir los panes sin levadura estaban pasando de pronto por ese mismo sentir
que pasó su pueblo en esa época cuando fueron liberados de la esclavitud de los egipcios. Entonces la celebración de eso. Y era una celebración como cuando nosotros celebramos aquí el 20 de julio. ¿Qué se celebra el 20 de julio? La independencia nuestra. Allá, cuando hablan de la Pascua y cuando se habla de esta fiesta de los panes sin levadura, es como si estuviéramos diciendo, recordamos de que Dios nos liberó del pueblo de Egipto, y eso es lo que significa. O sea que era una celebración también patriótica, religiosa, pero también patriótica. Y entonces le dicen, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre. Ese nombre sí no estaba. A cierto hombre. Hay una postura, cuando digo una postura, es una postulación que hace Plinio, un historiador, de que probablemente aquí fue donde se conoció Jesús con José de Arimatea, pero eso corresponde a otro tema, es únicamente una postura. Entonces dice, y él le dijo ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, o sea, ya se acerca el tiempo, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó, ¿qué? La noche, ahí ya hay otro dato. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con ¿cuántos? Con los 12. Ustedes pueden decir, ahí estaba Judas, claro. Judas ya había ido a donde, los fariseos, a donde el Sanedrín, y él había dicho, ¿cuánto me van a dar? Así de sencillo, como estoy hablando, ¿cuánto me van a dar? Y yo les entrego a Jesucristo. Y dice que pesaron de inmediato 30 monedas de plata y se las dieron. O sea que ahí ya está Judas, en ese momento ya está Judas allá como dijéramos aquí, ya estaba ahí encaletado. Ya tenía sus 30 monedas, ya le habían pagado. Y ahí está diciendo claramente que ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo llegó? La noche. Ahora voy a dejar que entonces usted más bien lea Marcos 14:12, para que entonces leamos que también corresponde a lo mismo. Marcos 14:12. Marcos 14:12. Dice Marcos 14:12. Ahí está. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. De paso, les digo, de ahí fue donde salió, de acuerdo a alguna ocasión que oré al Señor para que me mostrara el nombre del ministerio, ahí fue donde salió el nombre. Aposento alto. Pero se dan ustedes cuenta que es el mismo relato presentado por Marcos. El primer relato fue presentado por el apóstol Mateo. Marcos no es apóstol, el que escribió el libro de Marcos no es apóstol, es un discípulo del apóstol Pedro, pero escribió el Evangelio de Marcos. Y ahí está dando clara referencia de que Jesucristo envió a 2 de sus discípulos a que pudiesen llegar a preparar, como dice ahí, me gusta ese texto mucho, cuando habla del aposento alto. Dice,
y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Gran, de acuerdo a lo que yo he visto, porque yo no conozco Jerusalén. Ya le dije al Señor que yo quiero ir a conocerla, pero cuando Él sea Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando estemos en el milenio más bien. Pero según las casas que hay allí, me decía a mí una misionera que un aposento alto podría ser la mitad de esto, de este lugar, en donde estuvieron reunidos Jesucristo y los discípulos. Ahora miremos el otro relato para entrar en materia. Leamos la otra versión. Dice la versión: el primer día de la fiesta en la que se comían panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para la comida de la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde él entre: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto en el que voy a tener la comida de la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto un cuarto amplio, amoblado y ya listo. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron y al llegar a la ciudad encontraron tal como Jesús les había dicho. Entonces prepararon la comida de Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Hay algo interesante en esta parte y es, miren lo interesante que dicen los evangelios y que concuerdan con eso. Cuando se sacrificaba, ¿qué? Arriba, Osquitar. Cuando se sacrificaba el cordero. Ojo con esto porque es una connotación importante y tiene que ver con que el día siguiente, en donde se hacía el altar, donde se hacía el sacrificio del cordero, fue al día siguiente donde Jesús fue crucificado. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta que mientras el pueblo judío en su religión sacrificaba al cordero, los corderos que llevaban al altar de sacrificio, a esa misma hora, en ese mismo momento, el cordero sin mancha, sin tacha ni mancha, estaba siendo sacrificado por usted y por mí. Ahora leamos Lucas 22:7, un tercer registro. Lucas es médico, él tampoco fue apóstol. Lucas fue un enviado de por decirlo así, de un ministro romano que le pagó a él como médico para que fuera y, como la palabra de Dios lo dice, le contara toda la verdad de lo que estaba pasando en Jerusalén y de una manera ordenada. Por eso, si usted quiere leer la vida del Señor Jesucristo de una manera ordenada, léase Lucas. Están todos los hechos ordenados por fecha y es muy bueno. Vea cómo quedó aquí, Lucas 22:7, dice, voy a leerlo de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se sacrificaba el cordero de la Pascua, Jesús llamó, aquí me gusta que ya quedaron los nombres de los 2 que enviaron. ¿Quiénes fueron los que fueron enviados? Pedro y a Juan. Y les dijo: vayan y preparen todo para que comamos la Pascua. Imagínense, alguien podría decir: oiga, pero mandó a los duros. Sí, a los duros, y los mandó. Mandó a Pedro y a Juan y les dijo: vayan y preparen todo para que comamos la Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les contestó: al entrar ustedes en la ciudad, aquí da da un escenario mucho más preciso. Dice: al entrar ustedes en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro quiere saber cuál es la sala donde va a comer la Pascua con sus discípulos. Él les mostrará una sala grande y amoblada. A mí me gusta esto, ¿sabe por qué? Porque les puedo decir algo. Aquí deja ver que Jesucristo no era alguien, voy a llamarlo así. ¿Ah? No improvisaba. No improvisaba, sí, eso está bien. No era tacaño.
A él le gustaban las cosas excelentes. Le gustó un salón amplio, bonito, amoblado. Él necesitaba ir a estar allá con sus discípulos. Era la última vez que se iba a ver con ellos desde el punto de vista de su vida terrenal. Es interesante. Y dice, y él les mostrará una sala grande y amoblada en el piso de arriba. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Los tres libros, Pastor Walter y Auditorio, amados, dejan ver de que claramente en el momento en que se sientan ya para lo que se llama la última cena, fue más o menos a las 6 de la tarde. Cuando llegó la noche. ¿Por qué es importante esto? Porque se calcula que más o menos al Señor Jesucristo lo capturan entre las 11 y las 12 de la noche. ¿Por qué lo sabemos? Por su relato continuo de lo que ahora vamos a ver y que fue lo que él pudo llegar a colocar como cierto. Vea lo que dice el versículo 15 en Lucas 22, 15. Pero leamos lo de la Biblia Reina Valera. Lo primero con que comienza el Señor Jesucristo esta reunión, el prólogo, la manera en que los saluda cuando ya están todos reunidos es esta. Llega y les dice, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y esa palabra padecer en el griego lo que significa es antes de que sea completamente golpeado, destruido. Es más o menos lo que indica la traducción. Es tremendo. O sea que Jesucristo, como Dios, ya podía y él sabía a qué era lo que se iba a enfrentar. El domingo pasado, cuando el pastor Walter hablaba precisamente de esto, de la muerte científica del Señor Jesucristo, él dijo algo, mi hermano, que hoy quiero traer a colación. Mire, hay una realidad. Jesucristo vivió en carne viva lo que él ya sabía que iba a sucederle. Eso es como si yo llegara y le dijera aquí a Rómulo, mejor dicho, a las 6 de la tarde vengo a darle un coñazo de frente así. Y él supiera que yo le estoy diciendo eso como una realidad y él estar dispuesto para que a las 6 de la tarde yo venga y haga eso sin hacer absolutamente nada. O sea, Jesucristo ya sabía cada una de las cosas que él iba, como dice ahí, a padecer. Yo quiero que entonces comencemos, Pastor Walter, con lo que es la parte del prólogo ya, de la introducción. El primer acto que hace el Señor Jesucristo está relatado en Juan 12:44. Dejamos el Evangelio de Juan para que ustedes vean de lo que él habló con los discípulos. La primera motivación de hablar se la voy a dejar al pastor Walter que la presente y yo lo apoyo únicamente en lo que él vaya a decir. El prólogo, pastor Walter, entonces. Interesante poder conocer, y esto queremos hacer claridad a los hermanos, que esta última cena tiene 9 aspectos importantes que tanto el pastor Wilson como yo vamos a resaltar. Y el primero de ellos es el prólogo o la introducción de Jesús en esta última cena. El segundo es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. El tercero es cuando el Señor anuncia quién sería el traidor. El cuarto es cuando el Señor da un nuevo mandamiento. El quinto es cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. El sexto es cuando el Señor habla de que Él es el camino al Padre. El séptimo es cuando el Señor les habla y les dice: todo lo que le pidamos al Padre en mi nombre, Él lo hará.
El octavo es la promesa del Espíritu Santo. Y el noveno es cuando el Señor derrama su paz y dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Todos esos 9 aspectos sucedieron en la última cena, y vamos a referirnos al primer aspecto en lo que tiene que ver cómo el Señor Jesús comienza a hacer el prólogo o la introducción de esta última cena con sus discípulos, y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44, y dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. O sea, importante que nosotros podamos entender que ya desde entrada el Señor Jesucristo le estaba hablando a los discípulos y se estaba mostrando no solamente como Jesús, no solamente como Dios encarnado, sino como la verdadera representación del Padre ahí para ellos. Es importante que nosotros entendamos que hay una tradición religiosa, y no solamente en ese pueblo judío, sino aquí y ahora, en donde nosotros pareciera ser que lo que la obra de nuestro Señor Jesucristo haya pasado inadvertida, como les hablaba yo el domingo. Muchos se han dado cuenta de lo que sucedió, muchos se dieron cuenta del sacrificio de la cruz, muchos se dieron cuenta del sufrimiento. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? Porque la gente quiere de pronto buscar más y querer más. Y ahí el Señor Jesucristo, a esa hora, en ese momento, con sus discípulos, como lo está haciendo ahora con nosotros, les está haciendo ver a sus discípulos de que Él es Jesús, de que Él es el Maestro, de que Él es el Salvador, de que Él es el Mesías, de que Él les va a dar la vida por ellos, pero también está diciendo de que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha creído en mí, ha creído en mi Padre. Está revelando una gran verdad que es importante que nosotros ahora la entendamos también. ¿Por qué? Porque más adelante en el desglose, en el desarrollo de la temática que vamos a hacer, es importante que ustedes tengan ese concepto, porque ¿cuál fue la autoridad que Jesús tuvo para después aplicar todos esos 8 conceptos restantes? Precisamente eso, que Él es la representación del Padre, ahí, en ese momento, y aquí, ahora para nosotros. Amén. Entonces, la primera cosa que les transmite Jesucristo a ellos es la seguridad que usted y yo debemos de tener. Si nosotros, voy a hacer una pregunta: ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo? Pero el amén compártalo con una mano, por favor. Yo sé que está tomando usted eso. Ahora, usted contestó que cree en el Señor Jesucristo. Entonces yo le pregunto, si usted cree en el Señor Jesucristo, ¿también cree en el Padre? Esté muy fino o muy fina con la respuesta. ¿Por qué? Porque las palabras tuyas y mías son las que van a juzgarnos. Mire lo que dice el versículo 48. Regáleme el versículo 48 aquí. Dice: el que me rechaza. Y yo he encontrado, como lo dijo el pastor Walter, lamentablemente personas que conocen, que saben, que tienen por lo menos se le demuestra delante, así sea por la película de Hollywood, por la costumbre que tenía de que hay una Semana Santa, y entonces como que saben de que Jesús es una verdad, pero sin embargo se les da, voy a decir una palabra fuerte, permítamela, se les da la gana de decir: yo no creo en Cristo, no me hable de Él, y comienzan a rechazarlo. Miren lo que pasa. Jesucristo mismo le dijo a los discípulos: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién es el que le va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora, hacíamos una regla de 3 simple con el pastor Walter. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. El primer texto de Juan dice: en el principio era el verbo, que es la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién va a juzgar a los hombres?
la palabra de Dios, o sea, la verdad que es el mismo Señor Jesucristo. Así de que todos aquellos que de una manera u otra hemos dicho, porque yo también me quiero contar ahí, pedirle hoy perdón a Dios por eso, en algún momento de mi vida rechacé a Jesús. Pero pastor, ¿usted por qué se mete ahí? De pronto diría alguien, ¿usted ya le pidió perdón? Sí, pero qué rico. Si hoy me estoy redarguyendo de eso, yo quiero hoy decirle al Señor Jesucristo, perdóname por haberte rechazado. Entonces yo quiero preguntar, Dios me dice que haga esto, pastor Walter, acompáñeme aquí. ¿Cuántos hoy, ya conociendo esta primera cosa que dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, aceptan y levantan su mano diciendo, yo en algún momento rechacé al Señor Jesucristo? Entonces con ustedes, yo quiero hacer una oración. ¿Ustedes me permiten hacer una oración? Síganla conmigo, por favor. Digámosle al Señor, Padre Santo, Señor Jesucristo, hoy con tu palabra, hoy quiero pedirte que me perdones. En algún momento de mi vida te rechacé. Y hoy quiero pedirte perdón porque sé que tu palabra me va a juzgar. Y quiero estar, habiendo pedido perdón, limpio para el momento. Gracias, Señor Jesucristo. ¿Le dan un aplauso al Señor Jesucristo? Presentemos entonces el segundo tema. El segundo tema es larguísimo, pero vamos a tocar 2 puntos de ahí. Yo le decía al pastor Walter y decíamos con el pastor Walter, de aquí nos tocaría que sacar por lo menos unas 20 predicaciones, pero vamos a tocar 2 puntos no más. Jesús lava los pies de sus discípulos. El segundo acto que el Señor Jesucristo hizo con ellos después de que les explicó esto fue que, bueno, leámoslo. El tema es de liderazgo y está en Juan 13, versículo 4. Juan 13, versículo 4. Juan 13, versículo 4. Ahí está. Dice la palabra. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahí está. El tema es netamente liderazgo. Jesucristo, ¿qué hace? Y ojo. Se levanta de la cena. ¿Ah? Se levanta. Sí. Ponle cuidado a esas palabras y aprendamos. Así es como se estudia la Biblia. Mire, el tema es liderazgo. Y yo le voy a decir algo, el Señor Jesucristo les está dando el mejor ejemplo de liderazgo a sus dirigidos. ¿Él cómo está? Supuestamente usted en el cuadro de la cena, ¿cómo lo ve? Sentado, pero Él es el que está en la parte como principal, ¿no es cierto? Y todos los demás lo rodean, ¿cierto? Vamos a imaginárnoslo así. Y en ese momento las mesas no eran como las que usted y yo hoy en día conocemos, eran más bajitas y eran recostados. Eso sí es una realidad hasta el día de hoy, de hecho. Pero ¿para qué digo esto? ¿Cómo está el Señor Jesucristo si está así? ¿Cómodo o incómodo? Muy cómodo. Además recuerde que Él pidió el salón como amoblado. Entonces Él está muy cómodo, está tranquilo, está relajado, les está enseñando a sus discípulos. ¿Y qué es lo que primero Él dice que hace? Versículo 4. Se levantó de la cena. Primera enseñanza de liderazgo, mi hermano. Dejemos la comodidad y el confort donde usted y yo muchas veces estamos. Yo no quiero decir con esto de que no vivamos bien. Estoy diciendo que Jesucristo estaba cómodo. Pero en un momento determinado, Él queriendo ser ejemplo, se levantó de la cena. Dejó su sitio de confort, de comodidad. ¿Qué hizo después? Se quitó su manto. Decíamos con el pastor Walter que esto es una tipología muy hermosa.
¿Se quitó qué? ¿Su qué? Sí, pero ¿qué significa eso? No. Su importancia, se quitó sus títulos, se quitó lo que él representaba. Él era el jefe, por decirlo algo, él era el que mandaba, él era el que todo el mundo le decía como Señor. Se quitó su manto, se quitó todo aquello que muchas veces a usted y a mí nos impide llegar a servirle a Dios. No, lo que pasa es que yo soy el doctor. Aquí nos damos el gusto de tener un médico como pastor, y eso para mí es una gran bendición. Yo creo que para todos, ¿no es cierto? Y qué lindo eso. Hermano, no importa si usted es administrador, arquitecto, abogado, ingeniero. Como decía José Ordóñez, pues no me puedo tirar al suelo ni hacerle la ola. Si se trata del Señor Jesucristo, quitémonos el manto, quitémonos toda esa vestidura que a veces tenemos de que somos los upa unupa. Es que yo sí tengo, a mí no me molesten, es que yo pago, es que yo tal cosa. No, quitémonos todos esos mantos y seamos como el Señor Jesucristo. Tercer acto que él hace del liderazgo: se quitó su manto y dice, tomando una toalla. ¿Qué hizo cuando tomó la toalla? Se la ciñó. Mi hermano, se incomodó, se quitó su título para llegar y colocarse una toallita aquí ceñida y decirle, venga para acá. Porque ¿qué es lo que sigue después? Luego puso agua en un lebrillo. Agua en toda la tipología de la palabra siempre significará la palabra de Dios. O sea, hermanito, de buenas a primeras usted va a tener que estudiar la Biblia. Espero que usted lo haga, y cada vez que usted estudie la Biblia, lo que usted está estudiando en la Biblia, por favor, esté dispuesto también a compartirlo. Lávele los pies a otro con esa agua. Yo siempre pregunto, ¿cuántos tenemos familiares que no han llegado todavía a Cristo Jesús? Ahora pregunto, ¿a cuánto nos gustaría que todos llegaran a Cristo Jesús? Pero no queremos tomar, como dice ahí, el agua. Póngala en el lebrillo. ¿Y qué hizo él? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. El lavar ya los pies es un acto, mi hermano, en la cual él tenía que hacer ¿qué? Jesucristo se está ¿qué? Humillando. Dice que se humilló hasta lo sumo. Aprendió obediencia para darnos vida a usted y a mí. ¿Será que Jesucristo le merece un aplauso? Gloria a Dios por el Señor Jesucristo. Mi hermano, no tenemos disculpa nosotros. ¿Cuál autoridad nos asistiría ahora para poder decir, no, yo no? Terrible. Tercero, usted, Pastor Walter. Anuncia quién sería el traidor, y se encuentra en Juan 13:26. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, cuando Jesús les anuncia a sus discípulos de que alguien lo va a traicionar, sus discípulos se inquietan, porque indiscutiblemente todos lo amaban, todos creían en él, y comienzan a preguntarle, o a preguntarse ellos mismos, y le dicen a Juan, que era el que estaba más cerca, ¿sí?, que le pregunte al maestro. Eso está revelado en uno de los evangelios. Y Juan le pregunta al maestro y dice precisamente eso: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y ese pan se lo dio a Judas, e inmediatamente le dice, haz lo que tengas que hacer. Apresura el tiempo. ¿Por qué Jesús habla de esa manera
y de esa manera de pronto tan solo de él, porque, a ver, ¿quién sabiendo que va a morir y que esta persona lo va a traicionar, lo ama ahí a ese momento? Solamente él. Pero eso es lo que debemos aprender de él precisamente. Porque sabiendo que él lo iba a traicionar, no habla de que lo regañó, no habla Lo de que le rechazó. dijo, sí, o que lo rechazó. Todo lo contrario, yo pienso que cuando le da el pan, se lo da con amor, se lo da con misericordia. Es más, Pastor Walter, en otra versión de los evangelios, quiero colaborarle en eso, Sí. dice claramente que no a quien yo moje el pan, sino dice a quien Moje el pan moje conmigo. el pan conmigo en el plato, ese es. Ese es. Esto indicaría que había una Confianza, porque eso que acaba de decir el pastor Wilson es muy interesante. Si está el esposo y la esposa no pasa nada, pero dos personas ajenas, ¿quién va a mojar el pan en el chocolate del vecino? A ver. Nadie, ¿verdad? A no ser de que sean íntimos. Y precisamente, y ese es un muy buen apunte, Pastor Wilson, porque en uno de los evangelios está relatado, y dice el Señor de Jesús, el que moje el pan en mi plato. O sea, hacer eso significaba un comportamiento de íntima confianza. O sea, Judas Iscariote tenía una confianza muy íntima con el Señor. ¿Sí? Entonces, siendo así, el Señor no lo regañó, no le reprochó, no lo condenó. Yo creo que todo lo contrario, lo trató con un amor incalculable y la misericordia que el Señor tuvo con él. Y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora, ¿puedo agregar otra cosita? Por supuesto. Vea, echémosle ojo a las personas a las cuales tienen usted y yo mucha confianza. Porque vea lo que sigue el versículo después, leámoslo. Dice, y después del bocado, ¿qué pasó? Satanás entró, ¿en quién? En Judas. En Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los actos de más intimidad y de confianza entre amigos, entre personas, después de esto viene como resultado la verdadera manifestación de lo que hay en él. Por eso, mis amados, tengamos mucho cuidado siempre a quien usted y yo le damos realmente toda nuestra confianza. No hay sea que después del bocado Satanás entre en él y resulte usted o yo siendo traicionados. Hasta el día de hoy eso persiste, ¿no? ¿Sí, pastor? Así es. Ok. Cuarto, ahora anuncian algo que es maravilloso. A mí me gusta este tema. Un nuevo mandamiento. Juan 13, versículo 34. Juan 13, versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos, ¿a qué? A otros. Mire a su vecino, ahí al que está, dígale. ¿Sí ve cómo nos cuesta? ¿Qué tal si usted le dice, te amo? ¿Será que usted es capaz de decirle? Yo de mi pastor Walter siempre le he dicho, y le tomo el pelo a todo el mundo, porque yo le digo, este es el único varón al que yo le digo que lo amo, y lo abrazo y lo beso, pero no somos raros. Pero se puede, mis amados. Y es una de las cosas que hoy en día, yo les voy a decir algo, permítanme anticiparme. Una de las cosas que usted y yo necesitamos comenzar a manifestar como hijos de Dios es de verdad el amarnos unos a otros. La iglesia, Aposento Alto, tiene como norma central, junto con el pastor Walter, hemos podido aceptar de parte del Señor una norma que tiene esta iglesia central: cero juicio, cero condena.
Porque usted ya escuchó, no nos corresponde a nosotros juzgar ni condenar a nadie. ¿Quién es el que va a ser condenado? La persona, pero ¿por medio de qué? De la palabra de Dios. Entonces, cero juicio, cero condena quiere decir amémonos unos a otros. El amar uno a otro no quiere decir de que uno se vuelva una alcahueta de alguien. Al contrario, la palabra del Señor dice que Él al que toma por hijo, disciplina y le da pao. Entonces aceptemos esto, que una de las manifestaciones del amor también es la disciplina. El padre o la madre que deja de disciplinar a sus hijos está cometiendo un error grave. Pero leámoslo completo. Entonces él dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo, y dice ahí claramente, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y viene el texto que a mí me parece que es uno de los textos que más nos marca a los que somos verdaderamente hijos de Dios. Jesucristo lo dijo y dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No hay manera para que usted se diga que es cristiano si usted no es capaz de amar a su prójimo. Y ojo a esto que le voy a decir: su prójimo comienza por sus propios enemigos. La palabra del Señor nos manda a que amemos a nuestros enemigos. Y muchos de nosotros hay veces que miramos a un enemigo y le decimos no. Esa frase clave, célebre: lo perdono pero no olvido. ¿Eso qué es? Yo eso no lo comprendo. Si lo perdonó, lo olvidó. Jesucristo dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. Así es de que nunca nos olvidemos de este nuevo mandamiento, porque como lo dijimos ayer, nosotros tenemos únicamente el resumen de los 10 mandamientos, 633 acepciones que tienen los mandamientos de la ley de Dios, están resumidos en 2. Jesucristo lo resumió en 2. Amad a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, ¿cierto? Pero amar al prójimo es el segundo, como a nosotros mismos. No hay manera, mi hermano, para que usted diga que se ama si usted no es capaz de amar a su prójimo. Así de sencillo. Algo interesante con respecto a esto es que he escuchado que muchas personas dicen: pero ¿cómo yo lo amo? ¿Pero cómo amar a esta persona si lo que me hizo? O sea, no puedo, ha sido complicado, es que usted no sabe lo que me hizo. Y nos olvidamos que el amor hace parte de los 9 sabores del fruto del Espíritu Santo. Aleluya. De hecho, es el primero. El primer elemento del fruto del Espíritu Santo se llama amor. Entonces, ese amor va a venir como consecuencia de tu intimidad con el Señor. Ese amor va a venir como consecuencia de tu relación con el Señor. Ese amor va a venir como consecuencia de esa manifestación del Espíritu Santo en ti, de esa llenura del Espíritu Santo en ti. Entonces, no te preguntes cómo amar, sencillamente métete más con el Señor, en más intimidad con el Señor, permite que el Espíritu Santo comience a fluir, comience a llenarte, que ese amor vendrá por añadidura, porque es el aroma, el primer aroma de ese fruto de 9 aromas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una respuesta importante, porque no es en nuestras fuerzas, porque el ser humano, nosotros como seres humanos no sabemos amar, nosotros amamos de una manera condicionada, nosotros amamos al que nos trata bien, al que nos habla bien, al que nos hace favores, pero no somos capaces de amar a aquel que nos hace daño, a aquel que nos estorba, a aquel que nos hiere. Pero Dios sí nos enseña. ¿Por qué? Porque eso nos lo va a dar el Espíritu Santo en la medida de que intimemos más con el Señor y el Espíritu Santo comience a señorear en nuestra vida. Eso merece un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Creo, Pastor Walter, que no vamos a alcanzar a tomar todos los 9 aspectos que habló el Señor, pero bueno, el quinto. Juan 13, 37 y 38.
Jesús anuncia la negación de Pedro. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. Mira como lo dice allá la otra versión. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿y a dónde va? Jesús respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero después me seguirá. Pedro insistió: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti estoy dispuesto a dar mi vida. Jesús le respondió: ¿estás dispuesto a dar tu vida por mí? Te aseguro que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y esto cobra importancia, ¿por qué? Porque nosotros los seres humanos somos muy ligeros para hablar. Y esa ligereza es sencillamente una particularidad humana de un comportamiento carnal. Si Pedro hubiese visto las cosas desde una perspectiva espiritual, se estaría dando cuenta de lo que estaría pasando. Se estaría dando cuenta y estaría discerniendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice: a donde yo voy tú no puedes ir. Pero él estaba en su naturaleza humana, en su naturaleza carnal, y ese impulso, porque él era, ¿cómo se dicen estos? Sanguíneo, ¿sí? De una vez fue atrevido y soltó lo primero que se le vino a la cabeza sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. Como nos pasa a nosotros. Como nos pasa a nosotros. Entonces es importante que nosotros entendamos. Muchos decimos: Señor, te amo, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso, Señor, te amo. Pero cuando entendemos realmente, cuando dice el Señor Jesús en Juan 15, creo, que dice: si me amases, si de verdad me amaras, seguirías y guardarías mi palabra. Y ahí es cuando nos damos cuenta que realmente no guardamos la palabra como Él quiere. Y si no guardamos la palabra, entonces ¿lo amamos? Esa es una realidad. Y ahora queda algo que es muy importante y que Él también lo transmite. Era necesario que el Señor Jesucristo ahora les hablara, cambiándoles un poquitico la dirección al tema. Él llega y les dice claramente que Él es el único camino que hay al Padre. Y me gusta como quedó escrito en Juan 14:6, y es una palabra para que, yo creo que la intencionalidad del Señor Jesucristo que tuvo al decirles esto a sus discípulos, era como diciéndoles: tengan absoluta seguridad de a quién ustedes están confiando su vida y todo lo que ustedes son. Ayer hablábamos un poco de que yo no le puedo decir Señor, Señor al Señor Jesucristo si yo no hago la voluntad del Padre. Y ve ahora lo que les dice aquí el Señor Jesucristo, versículo 6, dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es interesante porque está hablando 3 cosas que Jesucristo es y que no lo es nadie más en este mundo. Él es el camino. Mi hermano, el único camino que usted quiera caminar a partir del día de hoy debe ser el del Señor Jesucristo. Segundo, Él es la verdad. La única verdad que usted debe de vivir a partir del día de hoy, debe desear vivirla todos los días de su vida, es la del Señor Jesucristo. Y tercero, Él es la vida. Recuerde lo que dice el primer versículo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y estudiábamos ayer cómo entre los títulos o los nombres que Dios ha colocado, precisamente está el hecho de poder saber nosotros hoy con seguridad que Dios habló y de inmediato se hizo. Y cuando Dios hizo al hombre, no fue que como que comenzó a hacer primero
hizo una prueba y como que le quedó mal y después volvió y probó. No. Dios hizo al hombre y hizo al hombre. Y después hizo la mujer porque le hacía falta al hombre. Pero no ha hecho nada más. Hay dos géneros. ¿Cuáles son? Hombre y mujer. El resto es bestialidad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y la otra expresión es espectacular, que usted y yo y los discípulos la hubiesen entendido en ese momento. Nadie, absolutamente nadie va a ir al reino de los cielos si no hace la voluntad del Padre. Dice, sino por mí. El único que tiene esa condición de ser ese puente para que nosotros lleguemos al Padre es el Señor Jesucristo. Vea lo que sigue el segundo texto. Y por eso él dejó escrito eso. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es importante que usted lea todos los días la Biblia, es importante que usted ore todos los días para que usted se conozca más con el Señor y así usted pueda decir que conoce a Dios. ¿Tú me dices? ¿El 7? Juan 14. ¿Lo apagaste? No. ¿Sí? Juan 14, del 11 al 14. Juan 14, del 11 al 14. Vamos a leerlo de la palabra de Dios para todos. Déjanos ver al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las cosas que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí es el que hace sus propias obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Y si no, al menos créanme por las obras mismas. O sea, miren esta connotación cuando nosotros comenzamos a leerlo de la manera como el Señor lo está diciendo. Había algo que el Señor estaba viendo en sus ojos y estaba viendo incredulidad, creo yo, porque para que Él afirme y reafirme lo que está diciendo es porque está experimentando en ellos algo de incredulidad, y por eso le repite, créanme cuando yo les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, y si no, al menos créanme por las obras mismas. Les aseguro, dice el Señor, que el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago, y hará obras todavía mayores, porque yo vuelvo al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así el Padre será glorificado en el Hijo. Yo haré lo que ustedes pidan en mi nombre. Impresionante esta verdad. Impresionante esta asignación que el Señor Jesucristo nos hace, les hace a ellos y nos hace a nosotros. Dice que por creer en Él y por creer en sus palabras, cosas mayores haremos que las que Él hizo. Y que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús os será hecho. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos pedido cosas? ¿Cuántos de nosotros hemos orado a Dios porque se nos solucione un problema, porque se abre una puerta de trabajo, porque se solucione el matrimonio, por cualquier circunstancia, y a veces no vemos que nada ocurra? Podremos decir, es que no sabemos pedir, pero con base en este texto podemos decir, es que no creemos. Entonces hoy la palabra viene para confrontarnos y viene para invitarnos a que debemos creer. Es conveniente que creamos en lo que Jesús es, en lo que Jesús hizo y en lo que Jesús ha determinado para ti y para mí.
porque de esa manera, entonces, como hijos de Dios y como redimidos por la sangre de Cristo, seremos más que vencedores en el nombre de Jesús, y todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Jesús os será hecho. Permita Dios de que esta sea una verdad que entendemos hoy y que la vamos a practicar. Porque cualquiera podría decir aquí, pero a mí, yo pido cosas en el nombre de Jesucristo y a mí no me suceden. Yo estaría con la libertad de decirle, pregúntate por qué no suceden. Más adelante, en el capítulo 16, el Señor Jesucristo les dice, a ellos mismos les dice, ustedes todavía no han pedido nada en mi nombre. Es increíble. 3 años convivieron ellos con Jesucristo, lo vieron levantar muertos, devolver la vista a los ciegos, hacer caminar a los cojos, limpiar a los que tenían lepra, mandar y autorizar al mar, a los fenómenos naturales que se calmaran, hacer milagros tan sorprendentes como multiplicar unos panes y unos peces y darle de comer a más de 5,000 personas. Pero ellos no habían pedido nada. Y alguno puede decir, pero yo he pedido. Pero mi hermano, ¿cómo estás? Porque lo que sigue es lo que va a determinar que realmente esto suceda en su vida. Él promete al Espíritu Santo. Él les dice a los discípulos, ahora les voy a prometer que lo que yo les he dicho acerca del Espíritu Santo va a ser una realidad. Mire cómo lo dice en Juan 14, 15 y 16. Juan 14, versículo 15 y 16 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Esta es la letra menuda, por favor. Lea la letra menuda, es cortica. Si me amáis, ¿qué debemos hacer? Ahora yo voy a preguntar, esta es una pregunta simple, sencilla. ¿Cuántos aman a Dios? Ahora les hago otra pregunta. ¿Guardan sus mandamientos? Qué bueno que hay honestidad esta tarde. ¿Ve? Entonces lo que viene de ahí en adelante podría suceder en nosotros si nosotros guardáramos los mandamientos, porque si guardáramos sus mandamientos, entonces le estaríamos diciendo a Dios, te amo. Pero vea de lo que nos estamos perdiendo, porque después dice Jesucristo, si me amáis, guarda mis mandamientos, y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté, y eso tiene tilde, para que esté con vosotros algunos días, mientras que lo necesitamos, para siempre. Pero pastor, a mí no me suceden las cosas, eso le sucede a ustedes, usted, pastor Walter, el que sabe orar. No, esto es para todos. Jesucristo lo estaba diciendo es porque es para todos. Pero ¿por qué no sucede para muchos, mis amados? Por lo que dice ahí claramente, nosotros estamos siendo el peor obstáculo para que Jesucristo ruegue al Padre y el Consolador que está en nosotros cuando le dijimos, ven a vivir en mi corazón, yo creo en ti como mi Señor y Salvador, porque se vino todo. Jesucristo, el Espíritu Santo está morando en ti y en mí. Pero ¿por qué no está haciendo su mejor labor? Porque sencillamente nosotros decimos que lo amamos, pero no guardamos sus mandamientos. Y terminamos. Si quiere, venga para acá. Permítame hacer un paréntesis aquí, Pastor Wilson, Dele. que me siento confrontado aquí en una parte. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Como consecuencia de obedecer los mandamientos, que obviamente eso sería amar al Señor Jesucristo, entonces el Señor Jesucristo, como consecuencia de eso, le pedirá al Padre, ¿para qué? Para que nos envíe al Espíritu Santo y esté con nosotros. Tremendo, ¿no? O sea, ojo con esto,
Dígalo, dígalo. Se nos ha enseñado desde los púlpitos, haga la oración de fe, hermano, usted recibe al Señor Jesucristo y está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Sí, eso es verdad. Pero recibir al Señor Jesucristo no es así. Amar al Señor Jesucristo es así. Amén. Si yo amo a mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entonces está en mí y estará en mí. Amén. Pero si yo no amo a mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no está en mí. Y eso ya rompe un esquema y rompe un dogmatismo religioso que nos ha venido engañando por años, ¿sí? En donde estamos haciendo cosas para Dios sin Dios. Estamos usando a la persona del Espíritu Santo sin que Él esté ahí. Porque mire la connotación tan importante que nos trae la palabra. Y le agrego a eso, muchos de nosotros muchas veces vamos a una iglesia más buscando la manifestación de los dones espirituales, como son caídas, como son tembladera, como son lenguas, como son un poco de cosas que sí son reales, pero ¿sabe un asunto? Nosotros muchas veces vamos a ir más detrás de los dones espirituales y el mismo Señor Jesucristo nos acaba de decir por medio de las conclusiones de esta charla que Él les enseñó a los discípulos que es más importante que nos amemos unos a otros. Ayer lo leímos, el apóstol Pablo dice, yo puedo hablar lenguas, yo puedo profetizar, yo puedo hasta regalar mi cuerpo y darlo para que la ciencia lo reparta, pero si no tengo amor, nada soy. Y por eso él termina su charla diciéndole a ellos, la paz os dejo, la paz os doy. Juan 14, 27. Juan 14, 27. Vamos a hacerlo cortico para terminar con el 31. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como ¿quién? Como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A partir de aquí, el Señor Jesucristo se dio cuenta que ellos como seres humanos tenían unas necesidades que debían de ser cubiertas por Él mismo, dándoles tranquilidad acerca de lo que ellos dudaban. Les voy a hablar claramente. Más adelante, en lo que sigue, usted va a descubrir cómo el Señor Jesucristo les dice, por la muerte no se preocupen. Yo estoy arriba con mi Padre y mi Padre tiene muchas moradas. Si ustedes están enfermos, tampoco se preocupen, yo los puedo sanar, pero solamente que ustedes tienen que entender esa letra menuda. Ámenme y guarden mis mandamientos. Pero muchas veces como no lo hacemos, pues entonces es que no tenemos los mejores resultados. Por eso él les dice, hoy quiero decirles, y él se los dijo de tal manera que ellos no tuvieron ningún otro remedio que decir. Versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Cuando dice la paz os dejo, mi paz os doy, está refiriéndose a él. Yo no os la doy como el mundo. Mire, yo esto no lo entendía hasta cuando no comenzaron a firmar la paz aquí en Colombia. Dirán ustedes, pero de verdad, pastor, lo utilicé como una ilustración. ¿Quién pudo impedir de nosotros que se firmara la paz? Nadie. ¿Y eso que ganó qué? ¿Qué ganó? ¿El sí o el no? Pero de todas maneras se firmó la paz. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿estamos en paz? Esa es la paz que el mundo da. Pero la paz de Dios, mi hermano, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz guardará, dice, nuestros corazones y nuestros pensamientos. Cuando el Señor Jesucristo termina estos diálogos con ellos, fue tan certero que vea lo que dejó escrito en el versículo 30 y 31. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros. Él se dio cuenta de que ya había acabado en la parte de lo que era el aposento alto y aquí ya se había acabado la última cena. Y entonces les dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene ¿quién? ¿Quién viene?
Jesucristo está hablando y está diciendo, ¿viene quién? El príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Levante su mano derecha conmigo y diga, al igual que Jesús, el diablo no tiene nada conmigo, porque yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano y sigo a Cristo. Y denle un fuerte aplauso al Señor. No le tenga temor al diablo, hermano. Él nada tiene con nosotros. No puede. Porque si Cristo está en tu corazón, está en mi corazón, no puede tocarnos. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, dijo Jesucristo, y como el Padre me mandó, así hago. ¿Y qué fue la última orden que le dio? Alguien que la lea. Pónganse de pie, mi hermano. Vámonos de aquí. El pastor Walter va a terminar haciendo una oración que yo quiero que usted, mi hermano, ahora recuerde toda esta enseñanza y vea la verdadera dimensión de lo que fue esta reunión tan importante del Señor Jesucristo. Esta reunión demoró 6 horas aproximadamente. ¿Cuánto me voy a deleitar yo? Yo anhelo que Cristo venga pronto. ¿Cuántos anhelan eso? Amén, amén. Digámosle al Señor, Maranata, Cristo venga, que venga Cristo. Porque mi hermano, cuando yo vaya a la presencia del Señor o que Él venga por su iglesia, yo me quiero ir con Él, ¿sabe para qué? Para poder tener estas charlas. Si las tengo así nomás, leyendo la palabra del Señor y yo me deleito, ustedes vieran, mi esposa se pone a mirarme y ella ve que yo me río, yo a veces me quebranto, lloro, hay veces que como que me da cosa, pero la palabra del Señor es lo más hermoso del mundo. Les bendigo, hermanos, los dejo con el pastor Walter. ¿Quiénes creen que hoy la palabra del Señor ha sido importante y ha traído verdad y revelación a sus vidas? Son necesarios estos espacios, hermano, no se pierdan estos espacios. Más que ser programaciones de pronto de una congregación, son espacios que el Señor coloca en nuestro corazón para que vengamos a recibir palabra de Dios, una palabra revelada, una palabra que va a traer cambio y transformación a nuestra vida, una palabra que estoy seguro que a partir de ahora no podremos salir igual que como entramos. Así que no pierdan estos momentos, no pierdan esa oportunidad y es una motivación para que en sus casas tengan la sana disciplina de leer la palabra, de estudiarla, de escudriñarla. Miren, cositas tan pequeñitas, cuánta verdad hay y que por años hemos pasado por altos. Así que cierren sus ojos, por favor, ahí donde se encuentran, y vamos a orar al Señor y le vamos a decir: amado Padre Celestial, Señor, primeramente te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de venir delante de ti. Reconocer, Señor, de que somos pecadores. Reconocer, Señor, de que no te amamos como realmente lo hemos dicho muchas y miles de veces, Señor. Reconocer, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy, Señor, ha sido ventilada, ha sido expuesta. Señor, y con todo nuestro corazón te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos ayudes, Señor, a atesorarla en lo más íntimo de nuestro ser. Que haya entendimiento de nuestra parte, Señor, para poderla escudriñar, para poderla atesorar, para poderla vivir de tal manera que nuestra vida, Señor, ya no sea la misma. Que cuando yo te vuelva a decir que te amo, es porque, Señor, estoy siendo consciente de lo que esa palabra significa. Porque estoy guardando, estoy
obedeciendo tu palabra, Señor, porque la estoy aplicando a mi vida. Señor, que cuando te diga que tú eres mi Rey y mi Señor, tenga yo la plena certeza y convicción de que tú me has redimido del pecado y de la muerte y de la condenación eterna por tu sangre preciosa, y que tú me has comprado con precio de sangre, y que ahora esclavo soy de ti, Señor. Que no vuelva a utilizar esa palabra, Señor, como una muletilla sencillamente, sino como una palabra que cobra vida en mí, para que reconozca constantemente que soy tu esclavo y que tú eres mi Señor. Señor, que cuando esté delante de ti, yo pueda reconocer, Señor, que te pertenezco. Y así como yo te pertenezco, mi hogar, mis hijos y todo lo que tengo te pertenecen, Señor. Y así como hoy pudimos ver, Señor, que tú tienes preparada y que habías preparado una cena, Señor, de una manera excelente, así, Señor, tú tienes preparada mi vida. Porque tu palabra lo dice, que tú me escogiste antes de la creación del mundo, que tú me entretejiste, Señor, en el vientre de mi madre, y que tú me diste propósito, Señor, cuando nací. Tú ya sabes, Señor, lo que ha de ser de mi vida. Permíteme, Señor, bajo estas premisas que yo he hablado y que he entendido, caminar, Señor, por el camino de tu justicia, y saber, Señor, que voy de tu mano y que nunca, Señor, me saldré de ese camino. Ayúdame y enséñame, Señor, a vivir lo que dice tu palabra, que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi caminar, para que mi camino sea recto y justo delante de ti y delante de los hombres, y que pueda alcanzar, Señor, todo lo que tú tienes para mí, para mi descendencia en Cristo Jesús. Amado Señor, yo bendigo tu pueblo, Señor, que se ha reunido esta tarde. Te doy gracias, Señor, por sus vidas. Te doy gracias por lo que estás haciendo en ellos, Padre amado. Y te pido en el santo nombre de Jesús, que esto que hoy hemos hablado, esta palabra, esta verdad que hoy ha sido, Señor, liberada y soltada, Señor, se haga vida y carne en cada uno de ellos, Padre Santo. Porque tú necesitaste solamente 12 para transformar el mundo, pero aquí somos más de 12, Señor, que podemos transformar esta ciudad, que podemos transformar esta nación y que podemos transformar el mundo entero. Gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les bendigo grandemente, amados hermanos.